Muy buenas tardes, Erling Ugalde Pérez, coordinadora del programa Vivamos la Guanacastequidad, les saluda y agradece la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad. La planificación en el centro educativo en el marco del Plan de Mejoramiento Quinquenal. Nos vamos, se desconecta todo. Quisiera iniciar con una frase de Henry Ford: la calidad significa hacerlo bien, aun cuando nadie te está mirando. Nos disponemos en este momento a escuchar el saludo de bienvenida del doctor Marco Chacón Quesada, director regional de la Dirección Regional de Educación Cañas. Adelante, don Marco. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos desde acá, la Dirección Regional de Cañas. Bienvenidos a esta actividad, webinario Planificación en el Centro Educativo desde el marco del Plan de Mejoramiento Quinquenal. Ojalá que sea de mucho provecho para ustedes. Agradecerle a Dios por reunirnos, por el don de la vida primero y después por permitirnos reunirnos, aunque sea de esta manera. Pedirle a Dios que nos siga cuidando, tratar de cuidarse en ustedes. Estamos en un momento muy difícil de esta pandemia. Hay que tomar todas las medidas del caso. Gracias al Señor nos permite llegar, aunque sea de esta manera, ante ustedes. Tenemos que buscar los medios para llegar hasta ustedes y aclarar las dudas en lo que se pueda. Entonces, se hizo un trabajo con mucho cariño, con bastante empeño por parte de los supervisores, de los asesores de la dirección regional, de los jefes de servicios administrativos y financieros y del jefe pedagógico. Entonces esperamos que sea de mucho provecho para ustedes, que tengamos una tarde muy bonita, una tarde de provecho y que Dios los llene mucho de bendiciones. Muchísimas gracias a don Marco por ese emotivo mensaje. Desde ya les indicamos que para atender las consultas que puedan surgir en el desarrollo de esta actividad, hemos habilitado la opción en el icono de signo de interrogación en la parte superior de su pantalla para que desde ahí puedan dejarnos todas sus inquietudes. Las mismas serán respondidas en su posibilidad al finalizar esta actividad. Ahora escucharemos a la máster Elsie Rodríguez Rodríguez, supervisora del circuito 05, con la temática autoevaluación. Con ustedes, doña Elsie. Muy buenas tardes, compañeros. Me corresponde referirme a la etapa de autoevaluación. Esta se da previo a la elaboración del plan de mejoramiento quinquenal, no sin olvidar que la primera etapa es la creación del ambiente propicio, en el cual se da la preparación para el abordaje de la temática de calidad por todas las personas involucradas en el quehacer del centro educativo. En la autoevaluación, el equipo de la calidad coordinará el proceso de recolección, organización, análisis de datos y entrega de resultados, que le permitirán, a través de la reflexión, conocer la realidad institucional para la toma de decisiones. En la definición de autoevaluación se concibe como un proceso dinámico que permite obtener y proveer información relevante y oportuna para la reflexión, emisión de juicios de valor y toma de decisiones realizadas por los usuarios, propiciando el mejoramiento continuo en la instancia educativa. La autoevaluación se basa en algunos principios que la caracterizan, porque se dice es participativa, incluye docentes, discentes y la comunidad. Es evaluativa, producto de un proceso ordenado y sistemático, flexible, o sea, se permite hacer ajustes en el proceso. Posee autorregulación mediante el CINSE que monitorea y propone acciones para el mejoramiento. Y es continuo, proceso cíclico de planificación y ejecución para luego, desde los resultados obtenidos, elaborar el plan de mejoramiento quinquenal que atienda los resultados de la autoevaluación y permita ser insumo al plan de trabajo anual o PAT. Algunas ventajas de la autoevaluación es que pretende llevar a la instancia educativa al mejoramiento permanente de la cultura de calidad y compromete a los usuarios e induce a ser innovadora y creativa en su misión y visión para favorecer el trabajo en equipo,
potenciar la autorreflexión y la innovación. Además, aprovecha todos los esfuerzos de quienes participan en la instancia educativa, generando una gestión de calidad hacia el mejoramiento continuo. Se utiliza una metodología en esta etapa de autoevaluación y contempla 3 fases: el planeamiento, la ejecución y la sistematización. Al finalizar la sistematización, el producto del equipo de la calidad será el informe de autoevaluación. A partir de este se construye el plan de mejoramiento quinquenal. Y este último documento, de ahí se deriva el plan anual de trabajo. En el planteamiento de la autoevaluación debemos contemplar los siguientes procesos: la sensibilización a los usuarios acerca del proceso de autoevaluación, la autocapacitación, que implica el análisis de los cuadernillos o del cuadernillo, en este caso de autoevaluación, caracterización y contextualización del centro educativo, selección de los criterios a autoevaluar, cuántos y cuáles vamos a tomar, ¿verdad?, para hacer el proceso. Construcción de los indicadores por cada criterio seleccionado. Búsqueda de fuentes de información necesarias para realizar el proceso. Ejecución de la autoevaluación, que implica la forma en la cual vamos a recolectar los datos. Diseño de los instrumentos, los cuales deben ser valorados en sus calidades de validez y confiabilidad. Se debe además seleccionar la población en la cual vamos a aplicar el proceso y la muestra que vamos a usar para aplicar los instrumentos. Esto corresponderá a un porcentaje de la población. En el análisis y la interpretación de datos, se analizan a la luz los resultados y se propone el uso de los anexos 2 y 3 del cuadernillo para la realización de este paso. Además, se debe verificar si hizo falta información para el proceso base de análisis y se sistematizan los hallazgos. La divulgación de la realidad de la instancia educativa conlleva el informe de autoevaluación y sus componentes. Estos están determinados en un esquema básico de informe que se estructura de la siguiente forma: la presentación, la información general, la justificación de la autoevaluación, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, y si poseen anexos. Presentación y ajuste del informe a los involucrados. Aquí es muy relevante la comunicación permanente, divulgación, socialización de hallazgos y avance de las actividades ejecutadas. Recoge e incluye sugerencias y aportes a los diferentes usuarios y enriquece el informe final. Algunas consideraciones finales de la autoevaluación es que persigue el objetivo de que los actores de las instancias educativas realicen el proceso, analicen el nivel de logro a la luz de los criterios e indicadores establecidos, tomen las medidas pertinentes para la mejora continua de la calidad de los procesos y resultados. Esto con fundamento al documento de apoyo del cuadernillo del MESEC, la autoevaluación, y se aplica especialmente en centros educativos D2, D3, D4, D5, liceos, CTP y educación de adultos. En las escuelas unidocentes y D1 se trabaja por núcleos. Aquí cambia un poquito el sistema. En este caso, los núcleos deben llevar un portafolio de evidencias, el cual puede ser físico o digital, y el coordinador es el supervisor de cada circuito. El proceso se debe basar en el documento de apoyo Guía para Escuelas Unidocentes y Núcleos del 2018. La autoevaluación para los núcleos comprende diferentes acciones, entre ellas la revisión de la caracterización y contextualización de la escuela unidocente, la selección de criterios para la autoevaluación, la construcción de indicadores a 5 años, estrategias para la recolección de los datos, justificación de la autoevaluación, recolección y tabulación de la información por centro educativo, análisis de información recopilada por la escuela unidocente
en donde se determinan fortalezas y debilidades y las conclusiones. El informe de autoevaluación para las escuelas unidocentes y D1 se conforma de la siguiente forma. La presentación de la escuela unidocente, información general preparada por núcleo, la justificación de la autoevaluación, el análisis de los resultados obtenidos por la escuela unidocente. Además, pueden incorporar anexos de los procesos realizados en cada centro educativo. Muchas gracias, doña Elsie. Doña Elsie nos deja también el correo de la supervisión, supervisión05.canas@mep.go.cr, para en caso de consultas puedan dirigírselas personalmente al correo de la supervisión. En este momento voy a incorporar el link de la asistencia a el chat donde está habilitado el icono de preguntas para que también desde ahí pues puedan accesar a la asistencia. Seguidamente, la máster Norma Rosa Barrantes Jiménez, supervisora del circuito 04, nos presentará el plan quinquenal. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Barrantes Jiménez, soy la supervisora del circuito 04, Dirección Regional de Cañas. Me corresponde presentarles el plan quinquenal. Plan de mejoramiento quinquenal. Los procesos del MESEP son dinámicos y están interconectados. Por ende, para llevar a cabo un plan quinquenal adecuado es necesario, número 1, realizar la etapa de ambiente propicio con docentes, discentes, comunidad para que estén informados y anuentes a participar en el proceso. Crear instrumentos de recolección de datos adecuados para recuperar información prioritaria para conformar o hacer el PMQ. Número 3, estructurar un PMQ que refleje las situaciones en las que debe mejorar la institución. El PMQ, para realizar un PMQ, se debe ajustar al contexto real de cada comunidad. Es necesario que en la primera instancia se debe realizar o ver realizado una adecuada fase de autoevaluación donde se logra efectivamente recoger toda la información pertinente. Recordando que el objetivo fundamental de la gestión es el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, el discente para lograr una gestión efectiva, eficiente y eficaz. Se requiere valorar los recursos que posee el centro educativo para resolver los problemas detectados y sostener los aciertos o fortalezas que posee dicha instancia. Como podemos observar aquí, en estos recuadros, dice que el aspecto a considerar para formar un PMQ, lo primordial es el objetivo principal de la gestión. Los recursos disponibles, el proceso de enseñanza-aprendizaje, claridad sobre el problema o acierto a conocer la causa del mismo. En teoría, se basa en la política educativa nacional y las prioridades propias del centro educativo que se diagnosticaron a través de las herramientas de la recolección de datos, la contextualización, caracterización, misión, visión, expresadas en la plantilla disponible para tal fin, respetando el marco legal y normativo actual de los respectivos cambios, así como la política de la circular descrita en el Acuerdo 0764-2016. El plan de mejoramiento quinquenal está conformado por prioridades vigentes de la administración, marco legal normativo vigente, política educativa 2017, contextualización y caracterización, misión, visión y política de acuerdo 0764-2016.
En práctica, la elaboración del PMQ conlleva la participación de todos los involucrados en el proceso para tener una visión más amplia de las situaciones y las alternativas de mejoramiento más tangibles y prácticas, teniendo a mano las herramientas de recolección de datos, contextualización, caracterización, misión, visión, así como los demás insumos construidos en un árbol que representa la situación actual del centro educativo y cómo visualizamos una situación en futuro. En base a esa visión a futuro se estructura cada parte que integra el PMQ, cuidando que cada casilla esté en armonía con su antecesora en su contenido y propuesta. A continuación se presenta un ejemplo de cómo el árbol de problemas se convierte en un insumo de gran valor una vez que se transforman sus ideas en parte de la estructura del PMQ. Entre ellas tenemos la situación actual, condición de la situación actual. En ella está la fortaleza y las debilidades. ¿Por qué se está presentando esta situación? Causas. Visualización en el tiempo posible, acciones. Mientras se incorpora a doña Norma, vamos a compartir con ustedes una frase que personalmente me encanta. Una meta sin un plan es solamente un deseo, de autor anónimo. Es importante planificarse para obtener los resultados que realmente queremos. Doña Norma, adelante. Bien, en la plantilla número 2 tenemos los criterios de autoevaluados, recursos tecnológicos. En los indicadores definidos, porcentaje de docentes que utilizan la herramienta tecnológica como recursos en la mediación pedagógica. En las acciones que pueden llevar a cabo en la instancia educativa durante 5 años, tenemos para transformar las debilidades. Aquí en las debilidades tenemos diagnosticar el nivel de dominio de la tecnología en los docentes. Capacitar en el uso de la tecnología como recurso pedagógico. Uso de las herramientas tecnológicas para desarrollar las habilidades de pensamientos. Todos los docentes utilizan la tecnología dentro y fuera del centro educativo para mejorar el desempeño académico y lograr mayor motivación hacia el estudio. Para sostener la fortaleza, mantenimiento preventivo de los recursos tecnológicos. Para tomar en cuenta, obsérvese las palabras en negrita que representan las acciones. Responden al macro, por ejemplo, si voy a efectuar un diagnóstico, ¿cómo debo de llevar una serie de actividades que se plasman en el PAD? Por tanto, no se deben confundir las acciones con las actividades. Por eso, se asume el PMQ como un plan estratégico que visualiza la razón de ser de las escuelas unidocentes, hacia dónde deseamos potenciar. Finalmente, debemos de tener presente que los proyectos de mejora pretenden crear una cultura de calidad, que es el cambio de comprometidos, actitudes, valores, percepciones, entre otros. Sí les voy a recalcar que aquí se plantea o se habla según el manual del cuadernillo que está implementado en escuelas unidocentes, pero ya en sí se plasma para todos los centros educativos. Las fases siempre deben de presentarse desde la concepción del PMQ hasta su puesta en práctica,
respetando las respectivas adaptaciones o exclusiones, considerando que el material guía fue construido tomando las escuelas unidocentes como modelo. Por ende, se cumplen todas las fases y se adaptan de acuerdo a la naturaleza del centro educativo. En las metodologías contamos con 4 fases. Fase de identificación, que permite conocer las características de las escuelas unidocentes desde la autoevaluación y asegurar la concepción del PMQ. Fase de valoración y selección de acciones. Priorizan de una serie de acciones que serán puntualizadas en el PAC. Fase de revisión, viabilidad. Definir la viabilidad de los recursos, costos y otros para desarrollar los proyectos. Fase de evaluación. Demostrar el grado de cumplimiento y mejoramiento continuo en las escuelas unidocentes, o sea, en los centros educativos. Los componentes de un plan de mejoramiento quinquenal, tenemos los datos generales. Como podemos observar, la justificación es la que describe de manera general los resultados obtenidos en la autoevaluación, los criterios del modelo y sus respectivas áreas. Nombre del centro educativo, dirección regional, circuito, rige y vence, nombre de la institución, aquí dice unidocente, pero es institución, justificación. Los componentes del plan de mejoramiento quinquenal y sus resultados por lograr. Tenemos que contar con los objetivos quinquenales que se elaboran en la concordancia con los criterios del modelo. Considerar las debilidades y fortalezas. Resultados que tendrán concordancia con los criterios, otros elementos del plan de mejoramiento quinquenal. Los resultados como se desean alcanzar y sus objetivos quinquenales. Prioridades establecidas por el MEP. Los componentes del PMQ y sus objetivos quinquenales. La cultura de calidad, resultados a 5 años plazo, es medible, responde a fortalezas y debilidades, responde al resultado, debe de tener concordancia con el PAP. Observamos un ejemplo que nos va a orientar a una elaboración del PMQ. Resultados. Mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. En criterios tenemos 3 criterios. Asesoría curricular, desarrollo profesional, asesoría administrativa. Entre los objetivos quinquenales, mejorar el desarrollo de las capacidades del docente de acuerdo con su especialidad para el logro de las metas y formación continua en las escuelas o centros educativos. Los componentes del PMQ y sus metas. Las metas que conllevan al PMQ deben de ser alcanzables en 5 años plazo. Deben de responder a qué se desea cambiar, cómo hacerlo. Deben de ser cuantitativas, representadas en números absolutos o relativos. Determinan los resultados del PMQ y los objetivos quinquenales. No pueden existir varios criterios para un mismo resultado. Continuando con las metas, podríamos encontrarnos con este ejemplo de plan de mejoramiento quinquenal. Debilidades detectadas en la autoevaluación. No hay capacitaciones específicas para los unidocentes. Metas. En el lapso de 5 años se capacitará al profesional de escuelas unidocentes. Por ejemplo, para llevar a cabo el diagnóstico acción macro, se deben desarrollar las siguientes actividades contempladas en el PAC. Número 1, formar una comisión encargada. 2,
Consultar el PIAT a registros de expedientes, libros de actas, bitácoras o cualquier otro material que brinde información relevante en el diagnóstico. 3. Elaborar una matriz para relacionar rendimiento académico y servicios conversatorios. 4. Aplicar focus grupos, entrevistas, entre otros, para recabar información. 5. Procesar la información obtenida en las diferentes fuentes. 6. Elaborar las conclusiones y el informe final. Diagnosticar la situación actual en rendimiento de las escuelas, la acción, la relación con el uso de los servicios complementarios. Es importante desde el 2019, cuando se amplió la guía de escuelas unidocentes como el nuevo documento base para el proceso de MESEP, se pueden valorar los criterios combinados a la hora de elaborar las herramientas de recolección de datos para la elaboración del PMQ, el PAT, siempre que los criterios estén relacionados en forma coherente. Aquí podemos observar este formato o esta plantilla donde se obtienen los resultados. En los resultados tenemos el mejoramiento y el desempeño de desarrollo integral de los estudiantes. En el criterio tenemos asesoría curricular, desarrollo profesional. Objetivo quinquenal, mejor el desempeño de los unidocentes en la planificación, mediación pedagógica y evaluación para desarrollar habilidades y competencias en los discentes. En las metas tenemos un 100% de los unidocentes en los núcleos X, Y, Z serán capacitados en las siguientes áreas: planeamiento escolar, mediación pedagógica, evaluación de habilidades y competencias. En las acciones, establecimiento de un programa de capacitación en planeamientos escolares, mediación pedagógica, evaluación de habilidades y competencias. Elaboración, acciones de monitoreo, seguimiento de la implementación de lo aprendido en el desarrollo de los programas de estudio. En las actividades tenemos logística, seguimiento de avance de programa, búsqueda de recursos, los cronogramas, plan de trabajo. En el plazo de ejecución por año, tenemos en la logística, tenemos 1, 2, 3, 4. En seguimiento de avance de programas, tenemos 2, 3, 4, 5. En la búsqueda de recursos, tenemos el 1, 2. Y cronograma 1, plan de trabajo 1. Componentes del PMQ responsables. Tiene que anotar por cada objetivo quinquenal los responsables: DREP, director, docentes, discentes, asesorías, DGE, en la realización de las acciones generales hechas, componentes del PMQ, seguimiento del PMQ que permite tener la seguridad de los que hacen bien las cosas, se avanza en la dirección establecida desde la autoevaluación y la planificación. El seguimiento es el análisis de la información, identificación de los riesgos, desviaciones que pueden provocarse en el PMQ, mientras que el control es actuar para que las acciones sucedan de acuerdo a lo planificado. Representa informes sencillos y con la información adecuada. En la evaluación del PMQ, tenemos que los responsables corresponde a valorar si el objetivo propuesto y los resultados fueron los esperados al inicio de la planificación. Se recomienda que se realice una forma continua. Debemos de preguntarnos cuáles fueron las fortalezas de los procesos desarrollados, cuáles fueron las limitaciones, cuánto avanzamos, se logró las acciones en el tiempo establecido, qué estrategias propone el NC para reunirse en el ciclo, cuáles acciones demuestran, según la acción establecida, cuáles cambios son los viables en la escuela,
¿Cuánto se dura en el seguimiento del PMQ? ¿Cuál es el grado de avance de los proyectos en que se mejora la calidad en las escuelas? ¿Cuáles manifestaciones muestran las escuelas unidocentes en las que están logrando crear la cultura de calidad? ¿Se evidencia acciones donde solucionar los problemas? ¿Cuál estrategia se estableció en el seguimiento del PMQ? ¿Qué acciones deben de llevarse a cabo a ajustar los proyectos establecidos? ¿Quién será el encargado de darle seguimiento a las acciones planteadas y su cumplimiento anualmente? Muchísimas gracias, doña Norma. Nos ofrece también el correo de la supervisión, para cualquier consulta referente a su exposición. supervisión04.canas@mep.go.cr. Continuamos ahora con don Freddy Sandoval Mena, supervisor del Circuito 02, quien les compartirá el tema Plan Anual. Adelante, don Freddy. Gracias, Evelyn. Buenas tardes, compañeros de la Dirección Regional Cañas. Un gusto saludarlos a todos y poder compartir esta tarde este interesante tema. Y precisamente nos vamos a referir al Plan Anual de Trabajo, más conocido como PAT. Y del que estoy seguro, pues ustedes tienen un gran conocimiento también, pero por ahí vamos a un refrescamiento. Les presento nada más así como un referente bibliográfico, ¿verdad? Cuando construimos un documento, pues es importante tener en cuenta cuál es el referente bibliográfico, con el que hemos construido ese documento. Es importante también en esto destacar el marco conceptual que nos lleva a plantearnos la estrategia PAT o el Plan Anual de Trabajo, este marco conceptual de la planificación, precisamente de lo que venía hablando doña Norma en el apartado anterior del PMQ, sobre la planificación estratégica, que es la base. Dice, es un proceso mediante el cual los actores del centro educativo, director, personal docente y técnico docente, supervisor de educación, discente, miembros de junta, gobiernos estudiantiles y comunidad educativa en general, declaran su intención de intervenir mediante un plan de largo plazo para mejorar las condiciones de los discentes. Es precisamente a lo que se refería doña Norma con el plan, el PMQ o plan de mejoramiento quinquenal, que en este caso es el plan de largo plazo, que va a ser el referente para nosotros poder construir nuestro plan anual de trabajo. Y hay un aspecto muy importante también que nos cita la teoría, que es la gestión para resultados. Dice, dirige los recursos humanos, financieros, naturales y tecnológicos, sean internos o externos, hacia el logro de los resultados para el discente. Incorporamos un concepto que es relevante en el proceso de planificación, que es resultado. Esto se viene manejando desde hace mucho tiempo. Por ahí se habla de la administración de procesos, de la administración de resultados, y creo que con esto lo que nos trae precisamente es la planificación con base en resultados, porque es lo que nos lleva a elaborar los diferentes planes que nosotros debemos tener en nuestras instituciones. Y hay una pregunta importante, cuando probablemente si yo tuviera muy poco conocimiento o del todo desconociera y alguien me habla del PAT, bueno, ¿qué es el PAT? Es la pregunta que primero nos formulamos. ¿Qué es el PAT? Dice que la planificación anual es un proceso que pasa por varias etapas. Debe ser flexible y adaptable a las diferentes situaciones o especificidades de cada institución. Dicho proceso es cíclico, ya que una vez finalizado vuelve a empezar. El ciclo de la planificación de este proceso presenta 4 etapas que se deben hacer para una planificación efectiva en el centro educativo, tal como se muestra en la siguiente diapositiva. Ahí lo veremos. El ciclo de la planificación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación. Es decir, es un ciclo, eso no va a terminar. Cuando llegamos a la evaluación, pero continuamos con una programación nueva y por lo tanto se habla de un ciclo de planificación que conlleva estas 4 etapas siempre.
Ahora sí, más o menos definimos qué es el PAT. Ahora sí, ¿para qué nos sirve el PAT? Nos preguntaríamos. Cada año se deben operacionalizar los resultados en productos, actividades e insumos. Se asigna el presupuesto, se establecen los indicadores para el seguimiento y su evaluación. Además, se identifican los riesgos y se determinan las medidas de control. En la fase de ejecución se garantiza que las acciones previstas se realicen por los responsables en los plazos y con los recursos que se estimen según lo programado. El seguimiento permite identificar desfases para producir medidas correctivas con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas. Es decir, es lo que nos permite ese seguimiento, decir qué es lo que hay que corregir, qué no se ha hecho del todo bien y qué se puede hacer mejor para garantizar al final el cumplimiento de las metas que nos hemos trazado desde la planificación. ¿De dónde nace el PAT? De una visión estratégica de largo plazo, que fue el tema que nos abordaba anteriormente la compañera del Circuito 04. Coordinada y concertada con la comunidad educativa y programada en el plan de mejoramiento quinquenal llamado también PMQ. De ahí nace el PAT. Consideraciones relevantes. Es importante tener todas estas consideraciones. Es decir, ¿para qué nos sirve? ¿O qué es lo relevante del plan? Permite precisar y priorizar las acciones para atender las necesidades de la población estudiantil. Se aplica en todos los centros educativos. Se orienta con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, las orientaciones estratégicas institucionales y el plan de mejoramiento quinquenal. Es decir, no es una ocurrencia de nosotros, ni mucho menos de los diferentes actores que participamos en esto, sino que está sustentado y se sustenta principalmente en el Plan de Desarrollo Nacional, ¿verdad? Que es una herramienta técnica, política, que nos marca, digamos, por decirlo de alguna manera, el rumbo del país. Y que sobre eso, o desde ahí, nace nuestra planificación institucional. Su proceso de elaboración es responsabilidad del director del centro educativo y debe involucrar a toda la comunidad educativa. El PAT debe vincularse estrechamente con el presupuesto. Sé que ustedes tienen mucho conocimiento de eso, que manejan las juntas administrativas o de educación. Elementos del plan quinquenal. Esto lo vamos a omitir porque ya fue ampliamente desarrollado ahí les va a quedar en la presentación, es importante tenerlo, pero ya fue abordado por la compañera en el tema anterior del PMQ. Igual también, ¿verdad? Ahí lo van a tener como referencia. Ahora sí, fases del PAT en la programación. Se definen los resultados, productos, actividades e insumos que se van a ejecutar en el año por parte del centro educativo. Considera la asignación de todos los recursos que se necesitan para alcanzar los productos establecidos para el año. Cada uno de los gastos debe estar perfectamente justificado y no debe fijarse en función de los gastos del año anterior. Se hace la identificación y análisis de los riesgos y se consideran las medidas. Esto porque en algún momento, ¿verdad? Era usual de, bueno, ¿cuánto gastamos el año anterior? Presupuestemos lo mismo para lo mismo. Y no, ¿verdad? Ese no es, porque se perdería realmente el objetivo de la planificación. Fases del PAT, ejecución. Se llevan a cabo las actividades con los recursos e insumos programados para lograr los productos esperados. Seguimiento. Se debe monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y el presupuesto programado. Se pretende identificar desfases, ya lo habíamos apuntado anteriormente, rezagos y áreas de mejora para realizar los cambios pertinentes en la programación. Se hace cada trimestre y se hace al cumplimiento de los objetivos, la ejecución presupuestaria y a las medidas de control. También tenemos dentro de la fase de la evaluación, se evidencia el cumplimiento de las metas programadas en el año y su ejecución presupuestaria. Esto se realiza al cierre de cada año. Aquí entramos, si podría ser que no me refiera ampliamente a cada uno de los pasos, porque en realidad son muchos pasos, a lo mejor podríamos agotar el tiempo de las otras intervenciones, entonces vamos a
de manera muy rápida, pero sí es importante porque son alrededor, creo, de 14, 15 pasos que se tienen que tomar en cuenta en la elaboración. En equipo de trabajo se analiza la guía y se definen los resultados. Paso 2. Selección de los productos. Y volvemos a apuntar ahí, ¿verdad? A lo que es el plan de desarrollo, la autoevaluación, etcétera. Sobre eso vamos a seleccionar los productos con los cuales vamos a trabajar nuestro plan. Ahí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Paso 3. Se elaboran los objetivos del producto. Para cada producto se elabora un objetivo en concordancia con el resultado establecido en el plan de mejoramiento quinquenal. Vean qué importante es lo que nosotros diríamos el amarre, es decir, la articulación entre un plan y otro para, al final de cuentas, alcanzar las metas propuestas de la planificación. Paso 4. Defina la meta del producto. Se asigna al objetivo del producto un valor cuantitativo que se espera alcanzar como resultado de la gestión anual. Y ahí vienen también ejemplos. Paso 5. Define el indicador, establecer el indicador correspondiente a cada uno de los objetivos del producto definidos. Y vienen algunos ejemplos también de indicadores. Paso 6. Definir las actividades. Entonces se establece para cada objetivo las acciones que se llevarán a cabo en un periodo determinado que en conjunto permitirá el logro de los objetivos del producto. Paso 7. Estime el periodo de ejecución de las actividades. Para cada una de las actividades se debe proponer el periodo que se destinará para su ejecución. Paso 8. Determine los insumos. Para el logro del objetivo, determine los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de información que se necesitan. Y también vienen algunos ejemplos de los insumos. Paso 9. Estime el presupuesto. El proceso presupuestado consta de 5 etapas: formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación. En esta etapa se formula y aprueba el presupuesto conforme los objetivos definidos. Paso 10. Identifique y analice los riesgos, determine las medidas de control. Deben identificarse y analizarse los riesgos y las medidas para mitigarlos para cada uno de los objetivos. Esto en cumplimiento de la Ley General de Control Interno 8292, ¿verdad? Y las normas del sector público y las circulares establecidas por el MEP en este sentido. Paso 11. Ejecución. Se realizan las actividades del PAC según los plazos establecidos y con los recursos considerados necesarios. También se debe administrar los riesgos. Paso 12. Seguimiento, proceso continuo de recolección de datos de acuerdo con los indicadores y metas programadas para constatar lo ejecutado contra lo programado, tanto para el logro de los objetivos como para la ejecución presupuestaria y la administración de los riesgos. Paso 13. Reprogramación. Si los datos del seguimiento son diferentes a lo planificado en la matriz, se debe establecer las medidas de ajuste que redirijan al logro del objetivo trazado. O sea, el objetivo trazado no debe perderse. Esto es lo que nos quiere decir. De alguna manera hay que cumplirlo. De alguna forma tenemos que cumplirlo. Podría ser que tengamos que redireccionar recursos, etcétera, para cumplir el objetivo, pero el objetivo se debe cumplir. Siguiente paso. Paso 14, evaluación. En esta etapa se evidencian los cumplimientos o incumplimientos de la programación anual de metas, presupuesto y administración de riesgos después del año de ejecución. Siguiente. Paso 15, elabora el informe de resultados. La Junta debe elaborar un informe anual a partir del cierre de labores en el que se describan los objetivos y el gasto real asociado a cada objetivo de producto y junto a él la liquidación presupuestaria anual. Realizar junto con el director una actividad de rendición de cuentas donde se expliquen los resultados anuales obtenidos. Presentar los principales logros y las dificultades enfrentadas durante el ejercicio económico para alcanzar los objetivos propuestos. Eso, compañeros, a esto se le llama transparencia, un término
muy en boga, sobre todo en los últimos tiempos, ¿verdad? Donde se dice que nuestra función pública debe estar sustentada en la más firme transparencia y por tanto debe haber una rendición de nuestro trabajo a las diferentes instancias, en este caso principalmente a la comunidad educativa del centro que le corresponde. Siguiente. Ahí viene un ejemplo de una plantilla del Plan Anual de Trabajo, del PAT, donde tenemos el producto. Ejemplo dice profesores capacitados para la implementación de los nuevos contenidos temáticos de la lectura en el aula. El objetivo del producto, que era lo que decía, por cada producto había que trazar un objetivo, capacitar a los docentes para la implementación de los nuevos contenidos. La meta, 100% en este caso. El indicador sería el porcentaje de docentes capacitados, las actividades, diseño de capacitación, elaborar los contenidos de la capacitación, elaborar el material didáctico, periodo de ejecución, el curso lectivo, vienen los insumos, tanto materiales como recursos humanos, recursos financieros, etcétera, y la fuente de financiamiento, que en este caso establece dos leyes, la 6746, que son, como conocimiento de ustedes, son ingresos que llegan a las juntas administrativas y de educación a través de, en este caso, estas dos diferentes leyes, 6746 y 7552. Estimación del presupuesto, pues ahí, ¿verdad? Se estimará el presupuesto y luego la plantilla o este anexo que trae, que es para la evaluación del gasto real. Creo que con esto estamos cerrando, porque por ahí viene otro ejemplo, pero ahí ustedes les va a quedar con el seguimiento y ya una plantilla con el seguimiento y evaluación. Y por acá estaríamos de mi parte. Espero haber abordado el tema. Deseara uno tal vez más tiempo, ¿verdad? Pero cualquier cosa estamos con mucho gusto para servir en ese correo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Freddy. Recordarles el correo para consultas particulares de esta temática, supervisión02.canas@med.go.cr. A continuación, para continuar con el desarrollo de esta actividad, tenemos a la máster Ana Yancy Morales Murillo, jefa del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, quien abordará aspectos relevantes de presupuesto. Con ustedes, doña Ana Yancy. Muy buenas tardes, queridos compañeros. Es un gusto el día de hoy trabajar con ustedes el tema de presupuestos, que espero que sea de mucha ayuda para elaborar, complementar su plan anual de trabajo y su plan quinquenal. La formulación del presupuesto. ¿Qué nos dice el SNESE? Recordemos, optimizar la utilización de los recursos que por mandato constitucional se asignan anualmente al Ministerio de Educación Pública, con el fin de que conlleven con el mejoramiento continuo de la calidad de la educación e impulsar la convivencia armónica y democrática del entorno social y el ambiente natural que permita el arraigo de la cultura y la identidad nacional. Con respecto, tenemos el marco legal para que fundamentan el presupuesto con el PAT. Tenemos la circular número DF-11-2016 sobre el Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo y formulación del presupuesto. La directriz DM-44-07-2016, proceso de planificación de los centros educativos. La circular DUM-PICR-045-009-2016, aclaración sobre el proceso de planificación de los centros educativos. El decreto número 38-249-MED, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
la Ley número 8131, Administración Pública Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el Decreto Ejecutivo número 37485-H, Reglamento para transferencias de la Administración Central a entidades financieras. Al respecto, el decreto número 38249 del Ministerio de Educación Pública sobre el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, en su apartado cuarto, nos dice que las juntas de educación y las juntas administrativas, como entidades de derecho público, están sometidas a las disposiciones legales que regulan asignación, uso, supervisión y control de los recursos públicos canalizados por medio del presupuesto nacional y otras fuentes de financiamiento, con el fin de garantizar que estos sean utilizados para atender las necesidades de los centros educativos y mejorar el bienestar de la población estudiantil. Son funciones de las juntas y las juntas administrativas, nos dice en el reglamento, en el artículo 30, corresponde al director del centro educativo, como administrador general del mismo, coordinar con la Junta la formulación del Plan Anual de Trabajo, con el propósito de precisar y priorizar las necesidades del centro educativo y de la población estudiantil. El Plan Anual de Trabajo constituye el instrumento oficial establecido por el Ministerio de Educación Pública para orientar la planificación estratégica a nivel del centro educativo, de conformidad con los lineamientos técnicos dictados por la Dirección de Planificación Institucional en coordinación con la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. También nos dice en el artículo 31 que son funciones y atribuciones de las juntas las siguientes. En el inciso A, formular el presupuesto del centro educativo con base en el Plan Anual de Trabajo, respetando las necesidades y prioridades establecidas. D, ejecutar de manera oportuna, eficiente y transparente los recursos públicos que les hayan sido transferidos, respetando el destino establecido según la fuente de financiamiento. Además nos dice en el artículo 47, la Junta es la responsable de formular el presupuesto del centro educativo, utilizando como base el Plan Anual de Trabajo y los lineamientos técnicos en materia presupuestaria, financiera y contable, dictados por el Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública. En ningún caso, los egresos podrán ser superiores a los ingresos previstos. El director del centro educativo deberá enviar a la Junta, a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año, el PAC del año siguiente, como base para la formulación del presupuesto. ¿Qué relación existe entonces entre el plan quinquenal, anual y el presupuesto? Pues mucha. Primero, como ya les explicó nuestra compañera doña Norma, se elabora el plan quinquenal. De ahí vamos a elaborar nuestro PAC, el cual va a ser alimentado con el presupuesto de acuerdo a las fuentes de financiamientos y las necesidades que tengamos en el centro educativo. ¿Cuál es el estima en el presupuesto? Como ya nos dijo el compañero don Freddy, el proceso presupuestario consta de 5 etapas: formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación. En esta etapa se formula y aprueba el presupuesto conforme a los objetivos definidos, según el manual de presupuesto y las circulares correspondientes. Se establecen las fuentes de financiamiento y la estimación presupuestaria para el logro del objetivo del producto. Ejemplos de fuentes de financiamiento: fondos provenientes de la Ley 6746 y la Ley 7552. La estima del presupuesto lo vamos a ver en este cuadro que ya también fue expuesto por nuestro compañero don Freddy.
Según lo señalado en el manual de presupuesto y las circulares correspondientes, establecen las fuentes de financiamiento y estimación presupuestaria para el logro del objetivo del producto. En la segunda columna podemos ver un objetivo de producto: capacitar a los docentes para la implementación de los nuevos programas. Y en las columnas que están resaltadas con el color verde podemos ver las fuentes de financiamiento. Para lograr ese objetivo tenemos dos: la Ley 6746 con una estimación presupuestaria de 2 millones de colones y la Ley 7552 con una estimación presupuestaria de 800.000 colones. El artículo 63 nos dice que las juntas financiarán los gastos operativos de los centros educativos por medio de los fondos públicos provenientes de la Ley 6746. Tiene como nombre: crea fondos de juntas de educación y administrativas oficiales para la asignación de los recursos establecidos en dicha ley a los centros educativos. El Departamento de Gestión de Juntas de la Dirección Financiera contará con la asesoría técnica de la Dirección de Planificación Institucional. En el artículo 64 nos dice que además de los recursos originados en la Ley 6746, las juntas podrán destinar al financiamiento de los gastos operativos del centro educativo los recursos o donaciones provenientes de las siguientes leyes y sus reglamentos. La Ley 7552, de nombre subvenciones a las juntas de educación y juntas administrativas por las municipalidades, y Ley 8034, de nombre autorización de las instituciones descentralizadas y empresas públicas del Estado para donar mobiliario, equipo de oficina y de cómputo a favor del Ministerio de Educación Pública y otros fondos aplicables para ciertas juntas. En resumen, podemos ver el siguiente cuadro, que les voy a resumir todo lo que les he explicado al respecto. Estos 11 pasos resumen el proceso que lleva desde el PAD hasta la aprobación del presupuesto. Número 1. La Junta en pleno analiza el PAD elaborado por el director y el personal docente y administrativo para el año siguiente al periodo anual. Recordemos que este ya fue presentado o será presentado el último día hábil del mes de septiembre. La Junta identifica los requerimientos de recursos financieros que permitan cumplir al PAD. La Junta identifica las fuentes de financiamientos disponibles para atender los requerimientos de los recursos financieros que exige dicho PAD. Aquí pueden ser la Ley 6746 o la Ley 7552, pueden ser también ambas. La Junta establece relación entre las metas del PAD y la fuente de financiamiento para brindar soporte al cumplimiento de cada una de ellas. La Junta traslada al tesorero contador el detalle de la relación entre las metas del PAD y las fuentes de financiamiento. Le solicita que realice la formulación de ingresos y la formulación de egresos. La Junta recibe del tesorero contador el formulario presupuesto ordinario para el ejercicio económico del año siguiente y revisa la congruencia entre los ingresos y los ingresos de conformidad con las metas del PAD y las fuentes de financiamiento que le fueren comunicadas. En el punto número 7, la Junta realiza los ajustes que corresponden y aprueba por mayoría absoluta de sus miembros el presupuesto ordinario para el ejercicio económico del año siguiente. En el punto número 8, la Junta gestiona a más tardar el último día hábil del mes de octubre de cada año el traslado oficial del formulario presupuesto ordinario para el ejercicio económico del año siguiente al jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros, adjuntando los requisitos solicitados. El jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros revisa el formulario y el cumplimiento de los requisitos de conformidad con el bloque de legalidad.
el jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros solicita ampliación de la información de requerirse. El jefe de Servicios Administrativos y Financieros emite la condición de aprobado o inaprobado el documento presupuestario presentado por la Junta. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, doña Nayansi. También nos ofrece un correo para consultas particularmente de esta temática, servicios@admfinan.canas@mep.go.cr. Enseguida, la doctora Rosberly Chévez Gómez, supervisora del Circuito 01, nos presentará la matriz de identificación de riesgos. Adelante, doña Rosberly. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores del Comité de la Calidad de la Dirección Regional de Cañas, compañeros supervisores, señores y señoras directores de todos los circuitos que conforman la Dirección Regional de Cañas. Hoy me corresponde compartir con ustedes, o más que todo, un refrescamiento de la matriz de identificación de riesgo. Voy a hacer así como un recuentito para poder llegar hacia esta matriz. Si bien sabemos ahorita, empezó la compañera con lo que es autoevaluación, después pasamos al plan quinquenal, pasamos al PAT y luego al presupuesto, para poder así también llegar y hacer una identificación y análisis del riesgo. Esta matriz, que ustedes logran ver acá, está compuesta por 9 columnas. Esas columnas son las que vamos ahorita a compartir con cada uno de ustedes para, como dije anteriormente, refrescar cómo debemos de llevarla. Entonces, podemos ver que tenemos objetivo, evento, causa, consecuencia, probabilidad, impacto, calificación de riesgo, administración de los riesgos, que están las medidas para mitigar los riesgos y los responsables. Antes de dar todo esto, es importante también compartirles a ustedes que está regulado en el artículo número 14 de la ley 8292, de la ley de control interno, la cual dice que es deber del jerarca, titulares y subordinados identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos institucionales. Entonces lo tenemos normado bajo la ley de control interno. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a identificar los riesgos de nuestro centro educativo. Dice que hay la etapa para identificar, perdón, niña Maure. Gracias. Es la etapa para identificar los riesgos que podrían efectuar parcial o totalmente el logro de los objetivos institucionales. Consiste en determinar y describir los eventos del índole interno como externo que pueden afectar de manera significativa el quehacer del centro educativo. Como les expliqué, ahí tenemos el formato. Tenemos la identificación de riesgos. Cuando hablemos de riesgo, tal vez se nos viene un poquito a nuestra mente, digamos que son fenómenos naturales, pero realmente, pues no. Podría mencionar algunos, ¿verdad? Podríamos hablar que sí, un fenómeno natural, podría ser un riesgo académico, un riesgo administrativo, ahora como estamos en la pandemia, de recursos humanos, de presupuestos, de infraestructura como otros. Entonces, la identificación de riesgo está directamente vinculada con las actividades de planificación y formulación presupuestaria institucional. Para lograr la identificación de riesgo, se debe responder a las siguientes preguntas. Entonces, decimos la interrogante: ¿qué puede suceder? ¿Cómo y por qué puede suceder? Tenemos la otra columna, que son los planteamientos de los objetivos. Dice que los objetivos específicos son definidos en el PAT institucional. Esos mismos objetivos que lo tenemos en el PAT, los migramos directamente, tal como está
a la matriz de la valoración de riesgo, no tenemos que variarlos, son los mismos, lo que hacemos nada más es trasladarlos. Tenemos lo que es la columna del evento. Un evento es un incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico y un intervalo de tiempo particular que afectaría el cumplimiento de los objetivos. Para un objetivo se puede identificar uno o varios eventos. Es importante que cada evento se indique en una línea diferente, que no se permitan varios eventos en una misma línea. Como lo dije anteriormente, esos eventos pueden ser de índole interno y de índole externo. Las causas, para determinar o identificar alguna causa, dice que son las causas, son los medios circunstanciales y agentes que generan o originan los riesgos. Indica el motivo por el que se puede producir el evento. Entonces nos hacemos la siguiente interrogante: ¿por qué puede suceder el riesgo? Después que detectamos la causa, tenemos las consecuencias. Las consecuencias son el producto o el resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Son los efectos que puede generar la materialización de un riesgo. También nos hacemos otra interrogante: ¿cuáles son los efectos en mi centro educativo si el riesgo se materializa? Es importante también tener en cuenta que cada evento identificado puede tener una o varias consecuencias. Las consecuencias asociadas a un mismo evento se deben de colocar en una misma casilla. Vamos a hacer el análisis del riesgo. Dice que el propósito de esta etapa es determinar el nivel de riesgo a partir de la probabilidad y del impacto de los eventos identificados. Para realizar el análisis de riesgos, se debe responder a la siguiente pregunta: ¿cómo puede afectar? Cada centro educativo del Ministerio de Educación debe tener en cuenta los siguientes factores para analizar los riesgos. Aquí también, compañeros, es muy importante, digamos, señores directores, conformar el Comité Institucional del Riesgo para también poder apoyarse y determinar las probabilidades y los impactos. Ejemplo, tenemos probabilidad alta, que tiene un valor de 3 puntos, digámoslo así, que el evento tiene grandes posibilidades de que ocurra en el centro, o el evento siempre ocurre. La media, 2, un valor de 2 puntos, el evento puede ocurrir en algún momento bajo ciertas circunstancias, y tenemos una probabilidad baja, que sería como un puntaje de 1, el evento puede ocurrir en circunstancias excepcionales. Después de la probabilidad, por supuesto que nos da un impacto y tenemos que valorarlo. Puede ser un impacto bastante alto, con un valor de 3. Su ocurrencia imposibilita cumplir con el objetivo planteado. Definitivamente no lo logramos. También tenemos el impacto medio, que sería un valor de 2. Su ocurrencia implicaría cumplir con el 50% del objetivo. Probablemente podemos rescatar y podemos llevarlo a cumplir. Y el impacto bajo tiene un valor de 1, su ocurrencia tendrá muy poco efecto sobre el cumplimiento del objetivo. Ahí es donde valoramos realmente si podemos volver a retomarlo, subsanar y continuar, ¿verdad? Tenemos la evaluación de riesgo. Ya en esto dice que el propósito de esta etapa es priorizar los riesgos analizados de acuerdo a los criterios establecidos. Para realizar el análisis de riesgo, se debe responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el nivel de prioridad del riesgo? La calificación del riesgo es el nivel de exposición al riesgo. Resulta de multiplicar la probabilidad por el impacto. Nivel de riesgo, digamos, es igual a la probabilidad por impacto. En la siguiente filmina vamos a ver un pequeñito ejemplo
Cuando nos suma el total, digamos, si son un puntaje de 9, es completamente ya un riesgo bastante alto. Ahí tenemos cómo poder evaluar los riesgos. Cada centro educativo debe tomar en cuenta la siguiente escala para priorizar los riesgos analizados. Si tenemos una probabilidad baja, vemos ahí, tenemos la escala número 1, y también tenemos un impacto bajo, entonces probablemente ya sabemos que estamos en una línea de amarilla, por decirle así, estamos como en los semáforos, tenemos algún subsana y podemos hacer algo. Pero si estamos ya en una probabilidad alta, un impacto alto, ya nos daría un valor de puntaje de 6 a 9 puntos, que realmente sería un riesgo bastante alto. La evaluación de los riesgos, tenemos los parámetros de aceptabilidad de riesgo prioritarios. Están en un nivel inaceptable. Son los riesgos que se ubican con una calificación entre 6 y 9. Son las que estábamos identificando anteriormente en el color rojo. Esto requiere una atención inmediata por parte del director del centro educativo. Como la materialización de estos riesgos puede provocar un cumplimiento bajo o nulo de los objetivos, es necesario que el director tome medidas para administrar el riesgo y lo evalúe mensualmente para evitar que el riesgo se materialice. Tenemos los periódicos, están en un nivel inaceptable. Son los riesgos que se ubican con una calificación entre 3 y 4, están las de color amarillo, que requieren atención constante por parte del director. Eso es como un intermitente, ¿verdad? Que tenemos que estar constantemente monitoreando, el cual debe implementar medidas de administración y revisarlas trimestralmente para valorar su afectividad o implementar nuevas medidas si se considera necesario. Perdón, que era efectividad. Están los parámetros que están completamente controlados, están en un nivel aceptable, son los riesgos que se ubican en una calificación entre 1 y 2, que son los de color verde. Para el caso de los riesgos identificados, dentro de este se debe ejecutar un monitoreo semestral por parte del director. Cuando son controlados, entonces lo podemos hacer de una forma semestral. Administración de riesgos. El propósito de esta etapa, que es una de las últimas columnas que tiene la matriz, es evaluar y seleccionar la o las medidas para la administración de cada riesgo, de acuerdo a los parámetros establecidos para la aceptabilidad de riesgos. Las medidas para administración de riesgos deben convertirse en actividades de control y se deben de integrar dentro del plan anual de trabajo. Para el establecimiento de las medidas de administración de riesgos, los directores o directoras deben de analizar la relación del costo-beneficio que le traerá a su centro educativo la implementación de la misma. Además, debe de considerar la viabilidad jurídica y técnica para la aplicación de dicha medida. Como lo dije anteriormente, ¿verdad? Lo tenemos normado en la ley de control interno, la ley 8292. La administración de riesgos son las medidas para mitigar esos riesgos, son las actividades de control que se consideren necesarias implementar para gestionar los riesgos. Ahí tenemos las dos columnas finales de la matriz. Exactamente es la medida para mitigar los riesgos y quiénes son los responsables para ejecutarlos o bien también para subsanar. Revisión de riesgos. El propósito de esta etapa es dar seguimiento de los riesgos y monitorear la eficacia y la eficiencia de las medidas ejecutadas para administrarlos. Para ello, cada director o directora debe realizar trimestralmente el seguimiento de riesgos y ajustar en caso de ser necesario.
las medidas de administración para evitar la materialización de los riesgos y garantizar el cumplimiento de los objetivos. La evidencia del seguimiento trimestral se debe documentar. Documentación de riesgo. Cada titular subordinado deberá mantener en su archivo de gestión la información relacionada con la matriz de identificación y análisis de riesgos, las medidas para mitigar los riesgos y el seguimiento trimestral realizado. La información debe ser accesible, comprensible y completa. La documentación se debe realizar de forma continua, oportuna y confiable. Comunicación de riesgos, la información y documentación producto de la implementación y desarrollo de la CEBRI. Estamos hablando aquí de la matriz del sistema específico de valoración de riesgo, que es la CEBRI, que a veces escuchamos eso. Eso es lo que significa sistema específico de valoración de riesgo. Es importante darla a conocer a los actores involucrados dentro de la institución. O sea, estamos hablando de toda la comunidad educativa. Cuando se presenta alguna situación especial y un riesgo, esté propenso a materializarse, deberá comunicar al supervisor inmediato. En este caso, ustedes, señores directores y directoras, serían a nosotros los supervisores, con la finalidad de tomar las medidas correctivas y necesarias. También se podría recomendar tener ya ustedes una bitácora, ¿verdad?, de la comisión que ustedes van a hacer internamente para resguardar todos los informes que sean necesarios. Esto es de nuestra parte, del Circuito 01, la Dirección Regional de Cañas. Cualquier consulta, ahí estamos para servirle. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doña Rosberly. De la misma manera nos ofrece el correo supervisión01.canas@mep.go.cr para alguna consulta adicional. En este sentido también debemos recordar, tener presente, que hay que respetar lo que indica el calendario escolar y que cada jefatura de circuito realizará la solicitud formal de la información cuando así se requiera. Para continuar, bajo un enfoque más práctico, el máster Max Arias Martínez, supervisor del Circuito 03, compartirá con ustedes la herramienta para la elaboración del plan quinquenal. Adelante, Max. Gracias, Erling. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. En este caso vamos a presentarles la ficha de trabajo, cómo está compuesta. Como para extenderles un poquito, recordarles, ya la han utilizado actualmente. Es una herramienta fabricada en Excel que nos viene a ayudar a sistematizar los 3 procesos que se dan en la tercera etapa del MESED, que es el PMQ, PAT, CEBRI y presupuesto, que los vincula y los sistematiza de una manera exitosa que les va a ayudar a cada uno de los directores en sus centros educativos. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de las partes de la ficha. Aquí, como ustedes pueden ver, la ficha está compuesta con diferentes partes. El plan quinquenal y sus hojitas, lo que componen el plan quinquenal. Viene el PAT, el plan anual de trabajo, el presupuesto por ley, la matriz CEBRI, las fuentes de financiamiento y los informes de gastos. Como ustedes saben, toda esta información debe ir vinculada y nos va a ayudar a la hora de montar nuestro plan de una manera más sistematizada y más práctica para que la podamos utilizar. En el plan quinquenal se divide en diferentes hojitas. Viene la introducción del PMQ, es una hoja donde vamos a plasmar la introducción del PMQ y vamos a hacer la selección de los criterios que vamos a trabajar, que la podemos ver también.
ustedes van a anotar los datos administrativos, van a hacer una justificación del PMQ, van a seleccionar los criterios, tanto curriculares como administrativos. Ponemos el año y aquí comenzamos ya a vincular cada una de nuestras hojas. De lo que las compañeras anteriormente le han estado hablando, ya comenzamos aquí a ir llenando la herramienta en Excel. Pasamos a la hojita del PMQ. Comenzamos a seleccionar los resultados, los criterios, los objetivos quinquenales, las metas y acciones y todo lo que ustedes ven en cada una de las columnas. Cuando tenemos duda a la hora de llenar, si ustedes notan, en cada esquina se ve un puntito rojo. En vez de ir a la literatura y comenzar a ver dónde están los libritos, entonces lo que hacemos es que nos posicionamos en cada una de esas celdas y se nos va a desplegar una definición. Por ejemplo, resultado. Entonces se despliega la información de resultado y no tenemos que ir a los libros, sino que de ahí ya nos ubicamos y ya comenzamos a hacer la reacción de lo que es un resultado. El PMQ vincula con dos hojas. Esta hoja se llama acciones de seguimiento. En las acciones, nosotros viene la numeración del 1 al 10, digitamos la acción y le vamos a dando el seguimiento conforme se vayan dando situaciones en el PMQ. Acciones de evaluación, igual si encontramos algún seguimiento que tenemos que darle alguna evaluación, hacemos la misma anotación de la acción y le marcamos sí o no y la observación. También estas dos hojitas que le acabamos de presentar, igual da el seguimiento al PMQ. En la hoja de PAT, los objetivos quinquenales, se van a vincular directamente al PAT. Se van a ir vinculando en la parte de arriba donde dice Plan Anual de Trabajo del Centro Educativo. Automáticamente todos los objetivos se van a ir saliéndole en esa parte. Ustedes luego en la parte de abajo igual, ustedes ya comienzan a digitar cada una de las partes que compone el PAT de lo que ya arrojó la autoevaluación. Igual tiene puntitos rojos en cada uno de los títulos. Si ustedes tienen alguna duda de cómo se debe de redactar, o aquí hacía referencia, igual, lo único que hacen es posicionarse y eso les va a arrojar la información del libro, para que ustedes no tengan que ir buscando la información en los libros. Lo que queremos es que en este archivo, ya que es una hoja muy dinámica, podemos trabajarla, hacer las adaptaciones y ustedes se pueden ayudar. Nos podemos ayudar todos. Las metas propuestas del PAT, lo que hicimos en esta parte es, el PAT lleva muchas metas, entonces lo que hicimos fue contabilizarlas, hacerle una hoja por aparte para que se contabilicen las metas que ustedes tienen en su institución. Conforme ustedes les van dando el seguimiento al PAT, recuérdense que el PAT se da en 3 periodos, conforme ustedes van a ir llenando cada uno de los periodos, estos gráficos son dinámicos, entonces ellos van a ir moviéndose, van a ir fluctuando. Y así ustedes van viendo cómo ellos van cambiando conforme ustedes les van dando el seguimiento al PAT. Esta parte de los gráficos les sirve a ustedes por si quieren imprimirlos, dar un informe a la comunidad, a los docentes. Entonces, tienen una forma más visual y más práctica para que puedan darles a conocer la información a final de año. Igual con el presupuesto. A la hora de montar los presupuestos va a arrojar todo el total y conforme ustedes en el PAT vienen haciendo la ejecución de las fuentes de financiamiento, igual ellos van a comenzar a fluctuar y comienza a arrojarles la información.
También el mismo propósito de estos gráficos es que a la hora de hacer un informe lo puedan presentar. Las leyes de financiamiento. Ya todos los directores manejan las diferentes leyes, la ley 6746, la ley 7552, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes se van a posicionar en cada una de las leyes, les van a dar clic y eso los va a arrojar al formato del presupuesto. Ahí hacen las anotaciones del ingreso y sucesivamente, luego en cada código van a ir realizando los gastos y se les va a ir sumando en esta hojita. A la par, como ustedes pueden ver, hay otro gráfico, igual, más que todo para que ustedes puedan trabajar y puedan visualizar cómo van a ir gastando o todo lo que ustedes tienen de las diferentes leyes en un gráfico y lo pueden visualizar de una manera más específica. Pasamos a la matriz EBRI. Como ustedes saben, desde que comenzamos con el PMQ, pasamos por el PAT, vinculamos el presupuesto y los objetivos terminan siendo vinculados con los objetivos del PAT. También les va a salir de forma automática. Ustedes lo único que tienen que ir realizando es digitar los eventos, las causas, las consecuencias. En la probabilidad y el impacto, conforme ustedes seleccionan cada celda, ustedes se posicionan donde dice probabilidad, se posicionan donde dice alta. Bueno, ahí hay una lista desplegable, escogen baja, media o alta. Igual en el impacto se despliega una lista baja, media, alta y así le va a dar la calificación del riesgo. Como ustedes también ven, hay puntitos rojos. En esos puntitos rojos, si ustedes tienen duda qué significan los colores, ahí les arroja la información. Si están en verde, quiere decir que es un objetivo que está muy bien en la institución. Si ya les da rojo, pues es un objetivo de atención prioritaria. Inclusive, según la literatura, dice que por dar rojo, quiere decir que es pérdida de un niño hasta 10 millones de colones. Entonces, una institución que nos esté arrojando objetivos rojos, quiere decir que es preocupante y debemos de buscar las medidas para poder mitigar ese objetivo. Presentación de financiamiento. Cada uno de los objetivos que ustedes incluyeron en el PAT van a salir en esta otra hoja. Y el financiamiento se va a sumar y va a salir de forma automática. Entonces, lo que ustedes pueden visualizar es al objetivo X se le está girando tanto dinero. Entonces, tienen una información de lo que están inclusive hasta gastando por objetivos. Esto es con el objetivo de, a la hora de dar un informe, ustedes puedan ver cómo están gastando. El director, la realidad de esta herramienta es que el director se puede empoderar tanto con el PMQ, con el PAT y con el gasto del presupuesto. Ya estos serían los formatos del presupuesto, ya son los formatos de cada una de las leyes. ¿Qué es la diferencia que ustedes van a ver en este formato? Si ustedes son de una institución que sea de preescolar, donde está la fila de color amarillo, ustedes se posicionan ahí, se despliegan una lista y vienen todas las modalidades. Si es de primero y segundo ciclo, escoge la primera y segundo ciclo. Por ejemplo, las unidocentes solamente van a escoger primer ciclo y algunas preescolar. Si fuera ya de secundaria y otras modalidades técnicas o de IPEC, igual, hay bastantes columnas de color amarillo y ustedes van a ir seleccionando. La idea es que el presupuesto se ajuste a la modalidad de la institución. Ahí tenemos el presupuesto. A la par del presupuesto, como adicional,
ya esto es como para un control del director, hay informes mensuales. Si el director quisiera llevar un gasto, pero bien estricto, hasta de un colón, conforme el contador le va dando los informes mensuales, los pueden ir anotando en la parte derecha del presupuesto donde dice informes mensuales. Ustedes van hoy, por ejemplo, en la ley tal, en el código tal yo puse 100,000, pero el mes que vino gasté 50. Si el director quisiera y quiere llevar un buen control de las fuentes de financiamiento, lo que se viene a esta herramienta, a la parte de informe, ingresa los 50,000 colones y él automáticamente le va a ir haciendo la rebaja. Entonces, después de vacación de 15 días, voy a ver si en el código tal hay plata. Ok, nada más se viene al informe y ahí verifica y dice, no, ya no me queda dinero. Ya en este código ya no puedo gastar más. Entonces, el informe mensual se hizo por cada uno de los meses, desde enero hasta diciembre. Si el director tiene el gusto de utilizarlo para una mayor uso de los dineros, pues tiene la posibilidad de poderlo usar y le va a dar buenos resultados. Esta hoja que estamos viendo aquí, ya ese es el presupuesto ya ordinario, el que se va a imprimir. Ese es el que se va a firmar por parte de la Junta, por parte de los contadores, y este es el que vamos ya a presentar a Cañas. A la par en rojo ustedes ven presupuesto institucional, ahí van a ver que unos gráficos van a aparecer y es de cada uno de los códigos se le va a aparecer en un gráfico dinámico muy bonito, solamente para que ustedes lo puedan tener ahí presentes. En el cuadrito que ustedes ven arriba, debajo del menú, si ustedes ven a la derecha dice presupuesto correcto. Muchas veces cuando estamos montando los presupuestos nos hace falta un colón o faltó un colón. Entonces ustedes se vienen a esta parte y se dice presupuesto correcto, que está de color morado. Quiere decir que el presupuesto sí lo hicieron correctamente y que no van a tener ningún problema de que les hizo falta un colón o se pasaron. Entonces lo que hace esto es dar un equilibrio, un balance de que el presupuesto sí se llenó de manera correcta. Esta hoja que podemos ver de la ley 6746 está para cada una de las fuentes, para cada una de las leyes de financiamiento. Entonces, donde dice elija el mes, que está en el recuadro amarillo, 1 significa enero, 2 febrero y así sucesivamente hasta que llegamos. Si ustedes quisieran imprimir un informe detallado por cada código, por cada modalidad y por cada ley, recurren a esta hoja y ahí pueden imprimirlo. Y así ustedes saben detalladamente con el dinero que tienen, que les está quedando durante el transcurso del año. Muchísimas gracias, Max, por tan interesante presentación. También nos ofrece el correo supervisión03.canas@med.go.cr. Me permito recordarles que en la sección de preguntas pueden encontrar el link tanto para la asistencia como para la evaluación. Para nosotros es de suma importancia recopilar esta información, por lo que les solicitamos amablemente nos colaboren con el llenado de la misma. A continuación, el máster Henry Enríquez Baltodano, asesor de inglés, nos estará colaborando con las interrogantes planteadas durante el desarrollo de esta actividad. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañera Erling. Buenas tardes, estimados directores y supervisores, colegas.
Procedo rápidamente a verificar si en el chat entonces tenemos consultas. Tenemos la primera consulta, dice doña Ligia Picado Ramírez. Buenas tardes, ¿será que esta presentación nos la faciliten en físico y las envíen a nuestros correos institucionales? Doña Ligia, sí, correcto. La presentación va a estar disponible y se les va a hacer llegar toda esta información por medio de las supervisiones escolares. Los insto, compañeros, compañeras, a que si tienen alguna consulta, puedan colocarla en este chat en este momento para proceder a realizarla a las diferentes personas encargadas para que tengan su respuesta. De igual forma, cada uno de los supervisores y supervisoras les facilitaron a ustedes el correo electrónico para futuras consultas. Procedemos entonces a dar un pequeño espacio por si tienen alguna consulta, entonces pueden escribirla acá y procederé a leerlas. Ok, compañeros y compañeras, de tener la necesidad, como les indiqué anteriormente, pueden hacer sus consultas directamente a los correos institucionales provistos por cada uno de los expositores. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Henry. A continuación, me permito compartirles unas fechas muy importantes del cronograma de todo lo que acabamos de ver en esta actividad. El 16 de agosto inicia la entrega con fecha límite del 27 de agosto del plan de mejoramiento quinquenal, ¿verdad? Entonces, para que lo anoten por ahí, de igual forma como les indicaba Henry, la presentación va a estar disponible para que la consulten en cualquier momento, quedó grabada. Igual del 6 de septiembre al 1 de octubre está planificada la entrega del plan anual de trabajo. Son dos fechas que no pueden olvidar, ¿verdad? Y que las tienen que tener pues por ahí para que no lo obvien. Ya para ir cerrando, quiero compartirles una frase de Karou Ichiwama. La calidad empieza con la educación y termina con la educación, ¿verdad? Eso nos hace reflexionar respecto a la importancia de los procesos educativos que todos tenemos en nuestras manos. De esta manera damos por concluida esta actividad, esperando que haya sido de provecho para todos los participantes. Muchísimas gracias y recuerden que evaluamos para mejorar.